bien, ¿y tú? También contento porque, pues bueno, ya Qué después bueno. de varios intentos logramos poder conectarnos, poder platicar, aunque sea un ratito, justo de esta serie que, pues estamos muy contentos, le está yendo muy bien en Prime Video. Es una serie internacional que mezcla, pues, varias nacionalidades en un proyecto tan bonito. ¿Recuerdas un poco, Rulo, de cómo llegas a esta serie? Un poco del casting, ¿lo recuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Pues justamente llegué a esta serie por casting. El casting me lo hicieron primero en mi agencia, mandé un self-tape y después, no, no es cierto, no es cierto. Fue directo con Eva y Yolanda, que estaban de casualidad en México porque estaban muy interesadas en justamente que los personajes mexicanos fueran interpretados por actores mexicanos. Entonces ellas volaron directamente para hacer el casting. Y yo llegué directo a mi agencia y fue ahí donde me hicieron el casting, Eva y Yolanda, que se portaron, de verdad son de las directoras de casting más hermosas con las que me ha tocado trabajar, extremadamente profesionales, convidando mucho de cuál era la idea del personaje, muy amorosas. Y desde el principio a ellas les gustó mucho mi trabajo. Ellas me dijeron, eres nuestro gallo, esta es la esencia de Santos Huesos, entendiste muy bien de qué va el personaje. Eh, y ya, pasó el tiempo y pasaron más o menos como unos 2 meses, yo creo, o 3 meses, hasta que muy cercano ya a empezar a filmar, me hicieron el callback. Y de nuevo fueron ellas dos. Y el callback ya fue con una compañera actriz que iba a interpretar a Trinidad, que iba a ser una mexicana. Al final no pudo esa compañera y quedó mi maravillosa Bella Agosú como Trinidad. Ese fue mi callback, ese momento maravilloso en el que están, nada, no quiero hacer mucho spoiler, pero es ese encuentro con Trinidad y Santos en lo que consistió mi casting. Y pues me quedé, pero me quedé gracias a la apuesta de Eva y Yolanda, a las cuales les agradezco muchísimo. Cuéntame un poco justo de cómo construyes el personaje y qué referentes tomas. Sabemos que existe obviamente una referencia literaria, ¿no? A través del libro de María Dueñas. Sin embargo, ¿qué referentes justo tomas para la construcción de Santos Huesos? Pues la verdad que yo empecé a leer la novela casi en el momento en el que me dieron el sí, que ya sabes cómo es esto, que tú te quedas en un casting y vienen todavía muchas negociaciones muy duras, desde el contrato, desde cuadrar las fechas, desde las pruebas de maquillaje, vestuario, en fin, como que uno como actor siempre está con un pie adentro y un pie afuera. Y yo empiezo la construcción de los personajes cuando ya estoy completamente seguro que estoy dentro del proyecto. Y empecé a leer la novela previamente a mi primera reunión con Guillén Morales, que yo me reuní con él en Madrid cuando fui a hacer mis pruebas de maquillaje y vestuario, porque era muy importante para la producción, pues eso, la medida de la cabeza, por todo lo que implica la construcción a nivel de maquillaje de Santos Huesos, ¿no? Y me reuní con él en Madrid y él me dijo, por favor, pausa un poco la novela porque yo quiero hacer una reinterpretación de quién es este personaje en la novela, ¿no? A mí me importa muchísimo lo que tú hiciste en el casting, que en el casting lo que yo alcancé a ver es un personaje comprensivo, no un criado resentido. Y eso es lo que yo quiero explotar de la construcción del personaje. Entonces suspendí un poco la novela y me basé en muchos referentes personales, la verdad. Eh, para empezar, me leí Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, para entender ese impacto, sobre todo a nivel anímico y contexto histórico de donde se dan este tipo de relaciones de español con un indio, ¿no? Para entender de dónde vino este despojo, de dónde viene este enganche psicológico que uno tiene con sus patrones, ¿no? Desafortunadamente a mí me gustaría que estos referentes de patrón criado estuvieran lejanos a nuestra realidad, pero lo cierto es que estamos rodeados todavía de eso. No necesariamente de un español, pero la relación patrón criado es algo que se sigue viendo
casi intacto como se muestra en la novela y como se muestra en la serie de La Templanza. Eso es algo muy desafortunado. Eh, y luego también yo estuve durante mucho tiempo investigando y trabajando un texto maravilloso que se llama Jacinto Canec, no sé si lo conoces, de Hermilo Abreu Gómez, que es este indio, una de las pocas historias que se escribieron de un indio, digamos, que fue líder revolucionario, que se levantó contra sus patrones en Yucatán. Y más allá de eso, porque Santos Huesos tiene otro carácter, eso me ayudó a entender la sabiduría de los pueblos originarios en México, que viene de su relación con la naturaleza, de la observación de los ciclos de la naturaleza, eh, y eso los lleva a tener como una relación menos, ¿cómo decirlo? No acaparan la riqueza, entienden que las necesidades de un ser humano son las que tienen de forma inmediata. Entonces, de ahí va a ser como el carácter noble de Santos Huesos, que creo que es como uno de los referentes más importantes. Y luego estuve también trabajando mucho en un casting para una película que se llama X500 de Juan Araujo, una película maravillosa que tiene a dos protagonistas albañiles del Estado de México, Mazaguas. Entonces yo estuve haciendo el casting con ellos, entonces tengo un montón de entrevistas que les hice y muchos de ellos apenas empezaban a hablar el español. Entonces, de ahí basé más o menos la construcción del lenguaje de Santos Huesos y además yo trabajé durante mucho tiempo en la construcción. Yo fui electricista durante 4 o 5 años, entonces estuve de primera mano con compañeros albañiles de Oaxaca, del Estado de México, de Pachuca, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de todo el Bajío. Entonces, más o menos alcanzaba a entender la musicalidad de cómo acceden ellos al español después de dejar sus lenguas maternas, ¿no? Entonces, esos referentes más o menos fueron los que me acotaron para construir a Santos Huesos. Y ya hablando un poco más justo de la experiencia de grabar con actores españoles, actores colombianos, en este caso, ¿cómo fue tu experiencia con ellos? Pues la verdad que fue increíble, fue mi primer serie internacional realmente, y fue mi primer encuentro con actores de tantas nacionalidades en el multimedia, ¿no? Porque yo había trabajado en teatro ya desde eh, Dramafest, con encuentros internacionales, había trabajado también en Safari en Tepito con una directora holandesa, entonces entendía más o menos cómo estaba la cosa por ahí, pero nunca en un medio audiovisual. Y la verdad es que fue como una constante clase de actuación por entender que actuamos de acuerdo a nuestros contextos culturales. Entonces, un actor colombiano que está interpretando a un personaje español, pero que vivió durante mucho tiempo en México, tiene una manera de abordar eh, eh, la cámara distinta. Además, Rafa tiene mucha experiencia en televisión, entonces sabía perfectamente lo que él estaba haciendo a nivel de lenguaje de imagen en cuanto a la cámara. Y eso para mí fue muy bonito de observar. Por otro lado, también el contacto con Bela Agosú, que es de un país de África que se llama Benin, en donde hay una tradición oral de cuentacuentos extremadamente teatral, en donde la actuación está mucho más basada en la imaginación y viene desde lugares ancestrales, y ella entraba a la ficción desde un lugar muy suave, sin tanta intelectualización de las cosas. Eso también me gustó mucho de ver. Y luego el medio español, que también tiene una característica que de inicio me fue rara, y me fue difícil acceder al tono. Y creo que Santos Huesos está en un tono distinto por eso mismo, porque el medio español hace mucho énfasis en la palabra y creo que eso viene del doblaje. Entonces su realismo es un tanto formal. Uno los escucha hablar en la vida cotidiana y pues no tiene nada que ver cómo actúan.
Entonces su realismo tiene mucho que ver con la musicalidad con la que ellos han escuchado durante muchos años películas de toda índole, dobladas al español, al castellano. Entonces hablan desde esa formalidad, desde esa obsesión en la palabra, y eso también fue muy bonito de observar. Nosotros los mexicanos, por ejemplo, trabajamos más desde el contexto, desde el subtexto, desde el pensamiento, desde una construcción psicológica, y los actores españoles trabajan mucho más desde una construcción lógica de los hechos que tienen tal cual enfrente. No hay demasiada interpretación detrás. Según yo, y según también Guillem Morales, que él me decía, pero es que, ¿de dónde salieron los actores mexicanos? Le digo, Guillem, pues nosotros estamos ahí. Él estaba fascinado con el encuentro con actrices y actores mexicanos. Estaba muy contento porque él ha trabajado durante mucho tiempo en Inglaterra, y él decía que se parece muchísimo la forma en la que nosotros interpretamos a cómo interpretan los ingleses. Entonces, nada, para mí mis bitácoras están llenas de clases de actuación, de observación. No, y qué gusto y qué placer justo tener esas quizás cátedras de actuación, como tú bien mencionas, a lo mejor algunas cosas que había que reforzar o nuevos conocimientos, sin duda yo creo que fue una experiencia increíble. Y hablando justo de esto del rodaje, ¿cómo es tu reacción al ver un poco quizás las locaciones, el vestuario? ¿Qué fue lo que más te gustó, Raúl? Pues la verdad es que sí fue un viaje en el tiempo, porque cuando filmamos series de época en México, por ejemplo, pues nos vamos a los pueblos mágicos, ¿no? En aquellos rincones donde todavía quedan esas construcciones con esa arquitectura de aquellos siglos, pero tenemos que estar cubriendo el cable, tenemos que estar cubriendo el poste, tenemos que estar cubriendo las señalizaciones de tránsito, y todo lo que nos devela la época, ¿no? Y que esos anacronismos geográficos. Y estar en ciudades que completas son de época y que vienen desde ese entonces y que no fueron destruidas por completo, que también esa es una cosa como a nivel de contexto geopolítico muy importante de observar, pues sí te traslada en el tiempo. Además de que el trabajo de arte era brutal. Los compañeros que se dedicaban al atrezo, que le llaman, de avanzada, llegaban 15 días, una semana antes, para maquillar todas las locaciones, y entonces lo que estaba pavimentado lo llenaban literalmente con arena para que fuera otra vez terracería, con paja, y la cantidad de figurantes, de extras que estaban involucrados. Entonces tú salías y veías las calles y todos con esos vestuarios maravillosos. Nada, es muy fácil entrar a la ficción desde ese lugar, porque a ti como actor ya nada más te queda estar en el presente. Eh, Siempre es así, pero hay que a veces hacer demasiado malabar para imaginar que lo que estás viendo no es lo que estás viendo, ¿no? Y aquí era muy fácil entrar en ese sentido. Entonces, pues, estaba muy lubricada la entrada a la ficción con estas locaciones bellísimas, además de que pues son bellísimas. Todo el sur de España es espectacular. Y hablando ya más de la escena final especial, ¿verdad? En la que vemos pues muchas emociones justo aquí entre tu personaje, entre el personaje de Matías. Mira, la verdad es que desde un principio yo le planteé a Guillem ese arco dramático de Santos Huesos, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la libertad y la esclavitud moderna, y de dónde vienen estos personajes como Santos Huesos. Es curioso porque mi abuelo, Gregorio Carmona, tiene una historia muy parecida a Santos Huesos. Después de la Revolución, cuando vino toda la reforma agraria y que justamente se destruyeron los latifundios y se empezaron a repartir las tierras a los peones que trabajaban en las haciendas de ese entonces de españoles, eh, mi abuelo no podía dejar al patrón. No podía, pero no podía no porque lo amara, no porque lo quisiera, sino porque no entendía otra realidad en ese entonces. No alcanzaba a dimensionar lo que significaba ser libre.
y poderte hacer de tus propias tierras, porque él decía, pero es que yo no tengo ni una pala, no tengo ni una yegua, no tengo ni un caballo, ¿qué voy a ir a hacer yo con tantas tierras? Y por fin muchos compañeros peones suyos lo terminaron convenciendo y al final a mi abuelo le repartieron una cantidad enorme de tierras y él dijo, yo no necesito tanto, a mí denme una cuarta parte de lo que me están ofreciendo, porque yo para qué quiero tanto. Entonces, para mí fue muy conmovedor escuchar esa historia de mi familia, porque esta escena final tiene que ver con esa reivindicación y esa libertad a la que accede el personaje de Santos Huesos, que además está contrastada con su relación con Trinidad, que Trinidad sí es legalmente una esclava. Trinidad sí legalmente no se puede ir sola porque le van a pedir sus papeles y entonces ella no va a poder decir que es libre porque tiene una dueña. Y aunque Santos Huesos no tiene un dueño, realmente sí lo tiene a nivel psicológico. Porque si tú te pones en los zapatos de estos indios en esa época, en donde fueron constantemente maltratados, lacerados, con una indiferencia total para con sus vidas, que llegue un patrón y te trate bien, era como el oasis, ¿no? ¿Cómo es posible que a mí un español me trate con dignidad y me trate como un ser humano? Entonces este español es un gran amigo. Entonces de ahí viene la amistad que Santos Huesos genera con Mauro Larrea, de ese momento de ser tratado más o menos como ser humano y entonces por eso volverse exageradamente fiel a su patrón. Y por eso al final es esto que Santos Huesos enuncia, de ya soy libre, yo se lo pedí encarecidamente a Guillem, le dije, es que tiene que decirlo, es que tiene que entender en ese momento por qué Trinidad no se iba y por qué Trinidad lo cuestionaba y le decía, pero si tú qué, ¿no? Si tú también tienes a tu patrón, ¿qué me andas a mí hablando de libertad si tú tampoco lo puedes dejar? Y entonces viene la revelación del personaje y desafortunadamente viene en un contexto terrible, ¿no? Que es el final de su vida. Pero, pero es el cierre perfecto para el arco dramático que habíamos trazado Guillem y yo desde esa primera conversación. Amigos y amigas de Sin Spoilers México, yo les invito de todo corazón a que pasen a darse una vuelta por Prime Video a ver La Templanza, que es una serie que sin duda alguna van a disfrutar, es una serie para todo el público, es una serie con un elenco maravilloso, con unas locaciones exquisitas, donde hay muchos y muchas compañeras y compañeros actores de nuestro país representándonos de una forma digna a nivel internacional y nada, es una exquisitez ver esta serie. Por favor, dense una vuelta que les va a encantar. Ay, Dan, te agradezco muchísimo. Yo también, que yo he encantado de platicar contigo siempre y contigo y con mis amigos de Sin Spoilers. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.